Seguro de Auto Consorcio. Y Efecto Fibra Movistar Empresas. Presentan CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime acá por las pantallas de CNN Chile. Viernes 30 de mayo, nos acercamos ya al fin de este quinto mes del año, que va a estar marcado, sobre todo este fin de semana, el día domingo, el primer día del mes de junio, con la cuenta pública, por supuesto, a través de las pantallas de nuestro canal. Va a tener todas y cada una de las distintas situaciones que ocurran en la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric ante el Congreso. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar con equipos desplegados en Santiago y en Valparaíso. El día de hoy les ofrecemos, por supuesto, la más completa información a través de nuestros titulares. El Juzgado de Garantía de Concepción amplió la detención de un adolescente de 17 años presuntamente vinculado a la balacera ocurrida ayer en un colegio de San Pedro de la Paz. La Fiscalía solicitó la medida debido a las pericias que aún se mantienen pendientes. Y en cuanto a los estudiantes heridos, 2 de ellos recibieron el alta médica y un tercero fue intervenido quirúrgicamente. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra el diputado Joaquín Lavín León por el delito de malversación de caudales públicos. Esto en el contexto de la indagatoria por la presentación de facturas ideológicamente falsas ante el Congreso. La acción judicial también incluye a 3 miembros del círculo cercano del legislador. Y comenzó el día de hoy el periodo oficial de campaña para las primarias presidenciales del próximo 29 de junio. Los abanderados del oficialismo se desplegaron en la capital y en Rancagua para encabezar banderazos y también diálogos ciudadanos. En paralelo, el comando de Gonzalo Vinter denunció a Evelyn Matei ante el CERVEL por supuestamente hacer propaganda fuera de plazo. Y en temas internacionales, el presidente Donald Trump despidió a Elon Musk en la Casa Blanca. El magnate dejó la administración sin haber cumplido sus metas de recortes presupuestarios. Al despedirse, Musk aseguró que seguirá siendo un amigo y un consejero del presidente. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que un hombre falleció esta jornada mientras se realizaba el ascenso al cráter del volcán Villarrica. Vamos a tomar contacto con nuestra periodista en la región de la Araucanía, Catalina Sánchez, para conocer más detalle. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Ivo? Muy buenas noches. Triste noticia que enluta la región de la Araucanía, pero particularmente al rubro turístico. Tú bien lo adelantabas, un hombre de 38 años, oriundo de la comuna de Concepción, región del Biobío, falleció durante esta jornada bien temprano cuando realizaba en compañía de un grupo un ascenso al volcán Villarrica, una actividad bastante frecuente por turistas, pero lamentablemente todo terminó de la manera más inesperada. Cuando se encontraban descendiendo el macizo, finalmente esta persona pierde el equilibrio y cae aproximadamente rodando unos 400 metros. Rápidamente se activaron los equipos de emergencia del municipio de la comuna de Pucón. También se movilizó hasta el lugar personal del GOPE de Carabineros de la región de la Araucanía. Se solicitó incluso en su momento el apoyo de un helicóptero institucional para poder rescatar a esta persona cuando se encontraba grave. Sin embargo, producto de las condiciones climáticas, por el viento específicamente, no pudo aterrizar y fueron los funcionarios del GOPE quienes debieron realizar la extracción del cuerpo a pie. Aproximadamente esta persona se encontraba con un grupo de sujetos ascendiendo al volcán y finalmente cae por ese sector, quitándole la vida a este brutal accidente. Por parte del municipio de Pucón se nos informó que la empresa que estaba a cargo de este ascenso con guías turísticos es una empresa certificada, pero aún así habrá que iniciar las investigaciones. Quiero también comentarles que la directora de CONAF Araucanía ha lamentado evidentemente este accidente y sobre todo que le haya quitado de la vida a este deportista de 38 años que se encontraba en la región de la Araucanía, proveniente de Concepción, en la región del Biobío. Pasemos a revisar parte de lo que nos comentaban desde Carabineros, dando cuenta de cómo fueron las labores de rescate. Carabineros tomó conocimiento de los hechos, se desplegó un importante operativo
consistente en la concurrencia de personal especializado del GOPE con un helicóptero institucional, el cual, por las inclemencias del tiempo y las características del viento que había reinante en ese momento, no pudo aterrizar, motivo por el cual tuvo que concurrir de forma de infantería personal GOPE hasta donde está la persona malograda que producto de sus lesiones ya había fallecido. Bueno, esta persona cuando pierde el equilibrio cae finalmente en el descenso en el volcán Villarrica hasta llegar al sector La Capilla. Se le realizaron labores de reanimación, sin embargo se informó que sufrió por lo menos 4 paros cardiorrespiratorios, falleciendo en el lugar. El cuerpo fue retirado por el personal del GOPE de Carabineros Araucanía. Será el médico legal quien realice diferentes exámenes para determinar específicamente la causa de muerte. Desde CONAF han lamentado este hecho, este accidente que termina con la vida de un deportista joven de 38 años, y también han comentado que las brigadas seguirán trabajando en el resguardo de estos parques que reciben frecuentemente a varios turistas a nivel país, en este caso en la zona lacustre de la región de la Araucanía. Pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba al respecto la directora de CONAF, María Teresa Huentequeo. Queremos informar de un lamentable accidente que tuvo como consecuencia la pérdida de la vida de esta persona que estaba haciendo una actividad de alta montaña en el volcán Villarrica, un varón de 38 años que alrededor de las 10:40 horas de esta mañana sufrió este accidente junto a un grupo de personas que estaban ascendiendo el volcán en el centro de montaña Pillán. Es un grupo de personas, el cual, ¿cierto?, estaban organizados a través de una agencia de turismo de Pucón, y tuvo, digamos, este fatal accidente. Claro, un ascenso que estaba a cargo de una agencia de turismo de la comuna de Pucón, pero como yo les comentaba, según informó el municipio de esa comuna, se encontraba certificada, por lo tanto el accidente se habría originado aparentemente al perder el equilibrio esta persona cuando descendía el volcán Villarrica. Importante comentar que a raíz de este accidente se ha hecho bastante énfasis, Ivo, en cuáles son las condiciones de seguridad, en qué se debe fijar uno también cuando decide hacer un ascenso al volcán Villarrica, que a todo esto no es nada fácil, es algo bien complejo y se requiere siempre ir con expertos, en este caso con guías turísticos, tal como había ocurrido en este caso, pero lamentablemente esta persona termina cayendo, rodando aproximadamente 500 metros hasta el sector La Capilla y lamentablemente perdiendo la vida. Enluta a la región de la Araucanía, también al sector turístico de la zona lacustre de nuestra región, y habrá que esperar entonces ahora exámenes que pueda realizar el servicio médico legal para determinar su causa de muerte, pero siempre haciendo énfasis en tener precaución cuando se decide entonces realizar este tipo de ascensos que son bastante frecuentes, sobre todo en el volcán Villarrica, en la región de la Araucanía, Ivo. Catalina Sánchez, muchísimas gracias por este completo reporte, por el reporteo de la tarde también de esta triste noticia que, como tú dices, enluta a la región de la Araucanía. Que estés muy bien. Buenas noches. Y descuentos que podrían superar hasta el 30% harán a partir de este lunes en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque será una nueva edición del Cyber Day que se junta con la nueva ley de subsidio al dividendo hipotecario, lo que trae beneficios para quienes coticen su primera vivienda. Natalia Muñoz nos cuenta las ofertas y cómo poder acceder a este subsidio. Este edificio en Vicuña Maquena, en la Florida, va a contar con descuentos que dicen ser únicos a partir de este lunes. Comienza el Cyber Day y las inmobiliarias preparan ofertas en el tiempo perfecto, ya que el subsidio al dividendo de la tasa hipotecaria ya es ley. Una vivienda de 4.000 UF podría bajar a las 3.200, 3.300 UF. Un departamento, por ejemplo, de 2 dormitorios. Y además, en el caso del subsidio, si fuera una vivienda de 4.000 UF, ese dividendo de 700.000 pesos, con el subsidio a la tasa podría llegar a las 620.000 pesos, o sea, un 14, un poco más el efecto en la reducción de la tasa. El beneficio ya aprobado entrará en vigencia las próximas semanas. Solo falta que sea publicado en el diario oficial, pero rige para las promesas de compra desde el 1 de enero de este año.
por lo que se puede sumar las ofertas del Cyber con el subsidio. En general, la mayoría de los proyectos van entre un 17 y un 19%. Nosotros normalmente los descuentos no son más allá del 5 o el 6%. Y entonces, solo por esta ocasión, por estos 3 días, disponibilizamos ciertos departamentos con un descuento adicional. Viviendas de hasta 4.000 UF tenemos en Santiago Centro, en Ñuñoa, en La Florida, en San Joaquín y en Macul. En todas esas comunas tenemos departamentos de hasta 4.000 UF, los cuales se pueden acoger a este nuevo programa de apoyo a la vivienda nueva. Tenemos precios desde 2.300 UF, con descuentos de un 35%, que es el equivalente en algunos proyectos de hasta 150 millones de pesos. O sea, un descuento importante. Para acceder al beneficio solo se tiene que solicitar en el banco, es decir, no se postula. Son 50.000 cupos en total para inmuebles con tope de 4.000 UF y que sea la primera vivienda. Además, las inmobiliarias preparan más facilidades de financiamiento para el Cyber. Vamos con hasta un 30% de descuento y pago del pie en hasta 60 cuotas. Con el nuevo subsidio del dividendo esperamos que el efecto sea aún mayor, porque muchas personas vemos esto como una gran oportunidad de acceder hoy a un departamento con condiciones que antes no estaban disponibles. Tenemos descuentos hasta el 28% con entrega inmediata en departamentos de La Florida y Macul, 1, 2 y 3 dormitorios hasta las 4.000 UF. Y también apoyamos a nuestros clientes a buscar el crédito hipotecario para que la compra sea más fácil y realmente puedan obtener estos beneficios. Por ejemplo, una vivienda de 4.000 UF con un crédito a 30 años y financiamiento de 90%. Sin el subsidio se tendría que pagar un dividendo cercano a 700.000 pesos, pero con el beneficio quedarían 622.153.000 pesos aproximados, lo que significa un ahorro de más de 930.000 pesos al año. No, de todas maneras, es un sueño, incluso es una opción casi imposible, pero perseverando, trabajando día a día, todo se puede. Mira, yo creo que está difícil, están muy altos los intereses y eso implica que sea al menos la accesibilidad para las personas. Claro, piden rentas muy altas, mucha antigüedad laboral y el tema, bueno, básicamente eso, súper difícil, sobre todo para alguien joven. El nuevo subsidio establece un descuento de 60 puntos bases en la tasa de interés y se entregará con garantía estatal. ¿Qué significa? Junto que por el hecho de reducirse el valor del dividendo, también se reduce la renta que se exige, ¿cierto?, para acceder al crédito. Con lo cual también, ¿cierto?, un número importante de familias que tienen ingresos que están algo por debajo de lo que hoy día se está exigiendo va a poder también acceder a la vivienda a través de este programa. Es apuntar a reducir el déficit habitacional, obviamente facilitar este acceso, facilitar las condiciones, la medida que se active la venta de nuevas viviendas con este subsidio, con este impulso, eso activa de inmediato al sector para volver a iniciar obras. Además, la garantía FOGAES establece una cobertura de hasta 60% de la vivienda y reduce la renta que se requiere para acceder al crédito, lo que se combina con las ofertas online desde el lunes. El Consejo de Defensa del Estado ingresó una querella criminal en contra del diputado ex UDI Joaquín Lavín León a raíz de la investigación penal en su contra por presuntos delitos de corrupción, entre ellos malversación de caudales públicos a través de supuestas facturas falsas que habrían sido presentadas ante la Cámara de Diputadas y Diputados. Los detalles en el siguiente informe de Miguel Ángel Araya. Cada vez más cerca podría estar la solicitud de desafuero en contra del diputado ex UDI Joaquín Lavín León, investigado por presuntos delitos de corrupción, y prueba de ello es la querella que ha ingresado en su contra el Consejo de Defensa del Estado, que tras la revisión de los antecedentes recopilados por el Ministerio Público se habría convencido de la idea que se estaría en presencia de un eventual delito de malversación de caudales públicos, según publicó en un reportaje Bio Bio Chile. Cabe señalar que la investigación en contra del parlamentario comenzó luego de que varios funcionarios de la Municipalidad de Maipú, interrogados en el marco de la indagatoria penal en contra de su exalcaldesa y esposa del legislador Katy Barriga, comenzaron a apuntarlo como un supuesto alcalde en las sombras, cuando la comuna era administrada por la madre de sus hijos. Sin embargo, al comenzar a tirar de la hebra, la Fiscalía Metropolitana Oriente se encontró facturas presuntamente falsas que habrían sido presentadas por Joaquín Lavín León ante la Cámara de Diputadas y Diputados, por las cuales no se habrían recibido servicios, sino que podrían haber sido utilizadas para pagar deudas personales del diputado y su campaña con una imprenta.
La querella presentada por el CDI contra el diputado Lavín respalda las acciones que hemos emprendido desde el municipio. La corrupción destruye las instituciones y daña profundamente la democracia. Nuestro compromiso es combatirla con la mayor severidad siempre. Es necesario que las instituciones funcionen y que cualquier persona que esté investigada por delitos de corrupción sea procesada y responde ante la justicia por estos presuntos actos delictuales. Así debe ser también en el caso del diputado Joaquín Lavín. Y es una buena señal que el Consejo de Defensa del Estado actúe con toda la fuerza que se requiere para llegar al fondo de esta investigación, caiga quien caiga. Según ha trascendido, son al menos 10 facturas emitidas por la imprenta MMG por cerca de 7 millones de pesos las que han llamado la atención del ente persecutor y que incluso motivaron a realizar un allanamiento el pasado 29 de octubre del año pasado, tanto en el domicilio del parlamentario como también en su oficina del Congreso Nacional, diligencia en la que fueron incautados su teléfono celular, computadores y cajas con documentos. No se autorizó el 9º Juzgado de Garantía de Santiago a hacer una entrada y registro, incautación de documentación y otro tipo de elementos de carácter electrónico, tanto acá en las oficinas de la Cámara de Diputados como en su oficina distrital y en su domicilio. El alcalde presentó esta querella en contra de Katy. Hemos estado envueltos en este proceso de investigación que la verdad ha sido muy largo. Ya llevamos más de 3 años de investigación y siempre hemos estado disponibles a colaborar con ella, así como ha sucedido en la diligencia del día de hoy. Solo señalar que aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida para que también se pueda aclarar todo esto de manera muy rápida. Teléfono y unos computadores. Al ser una investigación desformalizada, aún no hay claridad ni precisión respecto a los delitos que serán imputados en contra del legislador, pero se podría estar en presencia de delitos como malversación de caudales públicos o fraude al fisco. La diferencia entre la malversación de caudales públicos y el fraude al fisco consiste fundamentalmente que en la malversación el empleado público que comete el delito ya tiene este dinero en su poder, tiene poder de disposición sobre ese dinero y sencillamente lo sustrae o permite que otra persona lo sustraiga. En cambio, en el fraude al fisco, el empleado público engaña al organismo público para hacerse ese dinero, o consiente en que otra persona engañe a la repartición pública para que así poder tener este dinero en su poder. Cabe señalar que el diputado ex-SUDI Joaquín Lavín León ya prestó declaración en el marco de esta investigación, como también lo hizo el dueño de la imprenta MMG, Juan Silva Morales, quien confesó a los investigadores que las facturas cuestionadas, en efecto, no representan el pago de un servicio, sino que habrían sido utilizadas como modo de pago de las deudas que mantenía Lavín León de campañas políticas anteriores. Este domingo 1 de junio el presidente Gabriel Boric realizará su última cuenta pública ante el Congreso. ¿Qué se espera de su discurso y qué temas podrían marcarlo? Francisca Cárdenas nos cuenta en la siguiente nota. La puerta del Congreso tiene un nombre y esta se llama La Semilla, que significa que aquí van a florecer cosas, van a germinar muchas cosas. Domingo 1 de junio se abrirá esta puerta una vez más y como es tradición, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegará a Valparaíso, esta vez para encabezar la cuarta y última cuenta pública de su mandato. Una rendición de cuentas que estará marcada por los principales hitos, pero también polémicas del gobierno. Es el cierre de un gobierno, es cuando yo espero que con honestidad se nos diga a todos los chilenos por qué nos encontramos con niveles de delincuencia como las que tenemos, niveles de baja de probidad. Estamos hablando de casos tremendamente importantes como los casos de Procultura, fundaciones, ahora las licencias médicas y qué es lo que se va a hacer por parte del gobierno. Y por lo tanto yo esperaría un poco de mea culpa, un poco de sentido de realidad, menos hablarles a hablarle a las barras bravas y hablarle más al sentido común de todos los chilenos. A las 11 de la mañana está convocado el Congreso Pleno en la sede legislativa en la ciudad Puerto. Para ello se están terminando los últimos preparativos que contemplarán a cerca de 900 invitados nacionales e internacionales, parlamentarios, ministros, subsecretarios y representantes diplomáticos, entre otras autoridades. Ahora lo que se hace aquí es junto a la autoridad
autoridades que lo acompañan en el ingreso, esperar a que el Congreso tomen asiento todos los diputados, senadores, Fuerzas Armadas. Harta expectativa del mundo político, también advertencias de quienes ya adelantan, por ejemplo, no darán su voto a un proyecto presentado durante estos días por el gobierno, pero comprometido en la pasada cuenta pública, el aborto legal sin causales. En tanto, reformas claves como la reforma previsional, las 40 horas y una serie de avances legislativos en materia de seguridad podrían estar entre los principales hitos mencionados en la locución presidencial. Que sea en un tono que una al país y que no genere más divisiones. La ley de aborto no va a unir a Chile. La verdad es que nadie le interesa lo que vaya a decir Gabriel Boric porque no cumplió ninguno de sus compromisos. Queremos un país que vuelva a retomar el crecimiento, el desarrollo. No será fácil. Por eso no es bueno que el presidente instale proyectos como voladeros de luces. El presidente Gabriel Boric tiene previsto arribar al edificio del Congreso antes de las 11 horas en el Ford Galaxy, acompañado por el Regimiento Escolta Presidencial Granaderos, uno de los más antiguos del país. Al ingreso al Salón de Honor serán los presidentes de ambas cámaras quienes lo acompañen a la testera y una vez ubicados, los asistentes a la ceremonia en el Salón de Honor entonarán el himno nacional, en lo que será el mensaje presidencial número 35 desde 1990. También se haga una mención a la situación que ha detectado la Contraloría respecto al uso fraudulento de licencias médicas en el sector público y también, por supuesto, que exista una mención a lo que está ocurriendo hoy día en Medio Oriente, la situación de genocidio que afecta al pueblo palestino. Pero también será una cuenta en medio de las aristas conocidas en los últimos meses de Procultura y los roces entre el Ejecutivo y el fiscal que estaba a cargo de la causa, Patricio Cooper. Aún así, el gobierno llega con luces que buscará destacar: la ley de las 40 horas, el avance de lo que fue la reforma de las pensiones, una gestión económica que ha evitado desbordes y medidas concretas ante la crisis de seguridad. Pero también tiene sombras difíciles de omitir, promesas transformadoras que no se materializaron y los escándalos como los últimos casos de Procultura y licencias médicas que han golpeado la credibilidad del aparato estatal. Última cuenta que podría estar marcada además por el nacimiento de la hija del mandatario, Violeta Boric. ¿Condicionará esto la extensión del discurso? Es algo que solo sabremos el domingo. Un adolescente murió apuñalado en pleno centro de Melipilla. Según información preliminar, el joven fue atacado en la plaza de armas por dos sujetos que lo golpearon en reiteradas ocasiones, además de herirlo con un arma cortopunzante. La víctima de 17 años fue trasladada hasta el hospital de la comuna donde se constató su deceso debido a la gravedad de sus lesiones. Autoridades de gobierno condenaron lo ocurrido e informaron que se instruyó a carabineros y seguridad municipal a reforzar la vigilancia de los espacios públicos de la comuna con el fin de evitar que este tipo de acontecimientos se vuelva a repetir. Según el municipio, en la acción participaron 2 estudiantes de un liceo de la comuna. Una riña de al menos 3 jóvenes, uno resultó asesinado por una herida cortopunzante, un joven de 17 años de edad. Por lo mismo, lo primero, como gobierno, hacernos parte de las condolencias a la familia y decir que estamos trabajando para que este hecho no quede impune. Condenamos totalmente los hechos de violencia y por lo mismo queremos erradicar la violencia no solo en la aula, sino que fuera de las aulas también, en este caso fue en la plaza de armas, pero eso no nos deja exento de también hacernos cargo de todo lo que es el impacto en la comunidad educativa. Hay 2 de ellos que son alumnos de un liceo municipal, alumnos, digamos, regulares y normales. La directora de Educación se está haciendo cargo de este tema, pero más allá de eso, esto es un hecho de orden y seguridad pública. Los municipios tenemos un rol que cumplimos colaborando a la seguridad. Nosotros no tenemos ni atribuciones para intervenir en este tipo de riñas y de delitos y solamente estamos tratando de hacer la contención y muchas veces la prevención. Producto de esta circunstancia, determinó por parte de Carabineros generar un reforzamiento de servicios permanentes los días viernes para poder estar en la plaza directamente junto al personal de seguridad municipal y de esa manera tener también un mayor resguardo de la población que va a utilizar estos espacios públicos como instancia de recreación o como reunión y que no se puedan repetir este tipo de hechos.
El primer detenido por la balacera al interior de un establecimiento educacional en San Pedro de la Paz será formalizado este lunes, luego que la justicia decidiera ampliar su detención a petición de la Fiscalía. En tanto, la comunidad educativa del colegio afectado exige más medidas de seguridad para sus estudiantes. María Luisa Carrión con el informe. Yo en ese momento yo no atiné a tomar el celular y avisar lo que estaba pasando, porque yo estaba protegiendo a los niños, abrazando al que estaba llorando, resguardando al que estaba en el pasillo y diciéndole que se fuera a un lugar más seguro. Momentos que nadie quisiera vivir, y menos dentro de un establecimiento educacional. Esta situación la hemos estado denunciando hace muchos años con la administración anterior comunal. Habíamos conversado acerca de los problemas de seguridad que estamos viviendo. No son, como dijo el alcalde ayer, situaciones aisladas. Esto viene a rebalsar una cultura de violencia que se está instalando en nuestras escuelas. La dinámica se da que ingresan 2 personas por la puerta principal del colegio. Una de ellas, portando un arma de fuego, le efectuó un disparo directamente a un individuo que estaba en el interior, un segundo piso. Y bueno, estos se dan a la fuga y en su huida, en la salida del colegio, le efectúan un disparo nuevamente a 2 personas, 2 menores que estaban en el exterior, que son hermanos y que también resultan con algunas lesiones. Es que lamentablemente se ha intensificado con los años la violencia escolar. Nunca a este punto, pero sí con elementos preocupantes. Sabemos que 3 estudiantes resultaron heridos a bala por sujetos que ingresaron al establecimiento Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz. Durante la mañana de este viernes, las pericias continuaban en el colegio. Sobrino, gracias a Dios, también en su casa, gracias a Dios la bala le rozó, uno está con punto, pero está en su casa, está bien. Asustado, sí, obviamente, por la situación, en shock por lo que sucedió, porque no son niños delincuentes, mis sobrinos, ni nada, son niños de casa que están estudiando para el día de mañana ser alguien en la vida, entonces están afectados, psicológicamente afectados. Y no es para menos, las autoridades ya anunciaron la presentación de una querella por lo ocurrido al interior del establecimiento. Se busca perseguir responsabilidades penales. Acá hay 2 cosas que distinguir. Este evento este hecho es un hecho delictual que viene desde fuera del establecimiento. Esto no es un hecho de convivencia escolar. Esperamos que con la detención de esta persona, de este menor de edad, tengamos ya una aceleración de la investigación para dar cuenta pronto de quiénes son las otras personas involucradas, las causas y poder cerrar esta investigación cuanto antes para sus determinaciones. El ministro Cataldo se reunió en la zona con el alcalde de la comuna y el gobernador. Después de la cita anunció medidas. Se instaló un retén móvil en el establecimiento hasta que sea necesario y rondas preventivas. Se trabajará con el equipo docente y con toda la comunidad prestando apoyo y contención. Las intervenciones comenzarán este lunes. Y cuando los estudiantes regresen el martes, no será clases normales, habrá un cambio de actividades. En relación al debate que genera la medida de instalación de detectores de metales en los establecimientos educacionales, hacemos un llamado a pensar en medidas y soluciones que ataquen el problema de fondo. La experiencia comparada muestra que esto no entrega resultados sustanciales. Hay un trabajo de coordinación que realizar. Nosotros, por lo menos desde el municipio, es algo que atendido a la realidad de ayer apoyamos. Comprendemos las dificultades de aplicación, pero hemos llegado a puntos de encuentro en los que creemos que podemos avanzar con el ministro, por ejemplo, la aplicación aleatoria de estos controles. Esto ya que la comunidad está pidiendo mayores medidas de seguridad para el establecimiento, entre ellas detectores de metales y guardias privados, lo que ha abierto todo un debate ciudadano. Yo creo que deberían hasta colocar detectores de metales. En el colegio de mi hijo, por lo menos va Carabineros 1 o 2 veces a la semana por cierto encuentro. Sí es extremo, pero en algunos colegios es necesario. Es necesario. A mí me pasó, mi hijo estudió en el colegio acá al frente y un niño entró una vez con pistola. Con esto aprende más violencia, porque ya también se genera otra ola entre ellos, porque también tienen su propia opinión sobre las cosas. Entonces, uno por un lado le dice, mijito, usted no sea peleador, mijito, no sea agresivo, y le salen con un disparo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay múltiples factores que han empeorado el cuadro de violencia escolar. Un reciente estudio de la Universidad del Desarrollo indicó que los apoderados consideran que los problemas familiares, la pobre formación socioemocional, el bullying no atendido y la influencia de las redes sociales son factores que explicarían este aumento.
Al mismo tiempo, el 67% de los consultados señaló estar muy de acuerdo con que se aplique la ley Aula Segura para sancionar o desvincular a quienes se vean involucrados en actos graves. Por una parte, la pandemia y las sucesivas cuarentenas afectaron profundamente la salud mental de nuestros estudiantes. Segundo, nuestros profesores no han sido suficientemente preparados en su formación inicial o continua para atender problemas de convivencia escolar. Y por último, las políticas públicas que hoy día existen para abordar los fenómenos de violencia escolar están más centradas en lo punitivo que en lo preventivo. Por un lado, impedir que la violencia y la inseguridad que se aprecia en un contexto más amplio se incorpore al espacio de la escuela, que debe ser siempre un lugar de protección. Y por otro, reforzar de manera permanente la convivencia escolar. Mientras que el primer detenido por este caso será formalizado este lunes a las 10:30 de la mañana, porque aún hay diligencias pendientes como la revisión de cámaras del establecimiento y del celular del detenido, que sería estudiante del mismo colegio. En primera instancia arriesgaría los delitos de porte ilegal de armas, disparos injustificados y lesiones graves. Convivencia escolar que se vio amenazada la tarde de este jueves justo al cierre de la jornada académica. La comunidad pide soluciones concretas y ojalá lo antes posible. Muchos temen por lo que pueda pasar en los próximos días. Hacemos una pausa acá en CNN Prime. A la vuelta seguimos conversando acerca de este tema ocurrido en San Pedro de la Paz. Estamos de vuelta para conversar acá en CNN Prime con el director ejecutivo del SLEP Andalien Costa, Ramón Jara Zavala, a quien vemos en pantalla. Ramón, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? A su disposición. Ramón, ¿cuál es su análisis un poco más reposado? Ya han pasado más de 24 horas acerca de esta terrible situación ocurrida en San Pedro de la Paz. ¿Cuál es el análisis que usted hace de lo que sucedió el día de ayer? Mira, primero nosotros como servicio local de Andalien Costa, que incluye las comunas de Lota, Coronel, San Pedro y Santa Juana, es un hecho absolutamente repudiable que no nos puede dejar a nadie indiferente. Esta es una situación delictual, es una acción que agrede a miembros de nuestra comunidad del Liceo Nuevo Horizonte. Son 730 alumnos, familias que viven normalmente en un desarrollo educativo. Ayer, lamentablemente, en una situación en horario de salida, además donde había una actividad familiar, se produce el ingreso de 2 personas, uno portando un arma, y agrede a un estudiante de cuarto medio y lamentablemente a otros 2 estudiantes. Por lo tanto, lo primero que hay que decir que esto no es un evento de convivencia escolar, es un hecho delictual, es un hecho de un delito flagrante, y vamos a estar con todas las condiciones. Nosotros ya hemos interpuesto una querella criminal por homicidio frustrado, porte de arma y lesiones graves, y por lo tanto vamos a proteger a nuestras familias, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a nuestros asistentes de la educación. Entiendo lo que usted dice y efectivamente es un hecho delictual, pero desligar completamente el hecho de que tenga elementos de convivencia escolar al ser ambos, podríamos decir, protagonistas de esto, el agresor y el agredido en mayores circunstancias, la persona que estaban buscando me refiero, son miembros de esa comunidad educativa. ¿Por qué decir que esto no tiene nada que ver con convivencia escolar efectivamente? A mí me gustaría, si tú me permites, hacer una pequeña distinción. Yo comparto la afirmación que tú realizas. Hay un tema que forma propiamente tal de la convivencia escolar que están regulados por los reglamentos de la normativa educacional. Hoy día hay una investigación en curso, por lo tanto nosotros no nos podemos pronunciar todavía por aquellas personas que están siendo objeto de investigación de la Fiscalía. Esto no ocurrió como parte de un proceso de convivencia escolar dentro de la sala de clases. Esto ocurrió con actores externos y ya en su mérito se evaluará si efectivamente pertenecen a la comunidad. Distinto es cuando se produce un hecho delictual, un delito flagrante, como ocurre en este caso. Ninguna comunidad educativa en Chile está preparada bajo ningún punto de vista para que se agreda con un arma de fuego. Como ustedes lo han informado muy bien, esta es la primera vez que en Chile, de manera inédita, ocurre una agresión con arma de fuego desde fuera del establecimiento hacia adentro. Por lo tanto, yo diría 2 cosas. Convivencia escolar, por supuesto, nosotros como sostenedores públicos somos responsables de esas situaciones, para eso existe una normativa, están los reglamentos. Pero distinto es cuando en el entorno del colegio o afuera del colegio ocurren situaciones que son de orden público, para lo cuales están las policías
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Pública, que son los encargados, por supuesto, de velar de ese tipo de eventos. ¿Cómo se trabaja desde SLEP, desde los encargados en las comunidades educativas, profesores, para que hechos de afuera, como usted dice, no ingresen de esta forma a los establecimientos educacionales, teniendo en cuenta y efectivamente guardando las proporciones de lo que sucedió efectivamente el día de ayer, que es anormal? Sí, yo diría que es anómalo absolutamente esta situación. Distinto es las situaciones que ocurren dentro de la convivencia escolar, como usted lo sabe. Generalmente nuestros establecimientos tienen situaciones de convivencia escolar, situaciones de roce, situaciones de conflicto entre los distintos actores, y para eso efectivamente, como tú muy bien lo señalas, existen reglamentos de convivencia que están permanentemente actualizados. Fíjate tú que te quería comentar, a raíz de lo mismo que estamos viviendo, hace ya un par de semanas, nosotros a través de la Asociación Chilena de Seguridad, está en un proceso de actualización de distintos tipos de reglamentos que incluso incluyen acciones de violencia hacia el externo del colegio. Pero te insisto, tenemos equipos de psicólogos, de educadores, de asistentes de la educación que atienden estas situaciones que son propias del conflicto escolar. La Superintendencia de Educación también regula bastante esta situación, que nos obliga como sostenedores a tener permanentemente la renovación de dichos procesos internos que están regulados por las leyes generales y la ley de educación. Pero insistir en que lo que ocurre fuera del establecimiento educacional, incluso en el entorno de los establecimientos educacionales, donde ocurren lamentablemente elementos de delincuencia, y así lo hemos conversado con las policías, obliga hoy día, si tú me lo permites decir, a aumentar la protección policial al entorno de los colegios, en el horario de llegada, en el horario de salida. Por lo tanto, porque el entorno del colegio, el barrio donde se ubican nuestros establecimientos, como ocurre en este caso, nuestro establecimiento Nuevo Horizonte y otros más, están ubicados en zonas donde existen sectores de viviendas, de familias, y eso es un rol propio de las policías, incluso también de las municipalidades que cumplen ese rol. Por lo tanto, nosotros creemos que son dos elementos importantes. Nosotros, como sostenedores responsables de la convivencia escolar, evitar al máximo que estos conflictos penetren, como dicen tú muy bien, la comunidad educativa, pero hacia afuera del establecimiento, en lo que ocurre en los territorios, en las comunidades, es la policía, es Carabineros, es la policía municipal, la seguridad municipal, y también nosotros, por supuesto, hoy día lo comentábamos con el señor ministro, debo decir que el señor ministro de Educación, el mismo alcalde de San Pedro, las autoridades de la delegación presidencial de la región del Biobío y las distintas autoridades que llegaron directamente anoche, estuvimos trabajando con la comunidad. Levantar, por ejemplo, los perímetros de los establecimientos educacionales para que las murallas sean más altas, mejorar la iluminación de nuestros establecimientos educacionales. Este establecimiento tiene funcionando un sistema de cámaras, 12 cámaras, que incluso permitieron recoger imágenes de este delito que ocurrió en el día, lamentablemente, de ayer. Por tanto, yo diría que aquí son una serie de elementos que deben compaginarse para que todos nos pongamos detrás de mejorar la seguridad de nuestro establecimiento en cuanto nos compete como sostenedor, pero también las policías, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio del Interior, las autoridades gubernamentales y locales responder a una seguridad mucho más territorial. Usted ha hecho hincapié en 2 ocasiones en esta entrevista acerca de las situaciones que ocurren afuera de este establecimiento. Y de hecho hoy día en una entrevista en Diario La Tercera usted hablaba de dinámicas complejas que tiene ese sector. ¿Podría referirse específicamente a cuáles son esas dinámicas complejas que podrían afectar efectivamente o podrían incidir en hechos como el que ocurrieron ayer en este establecimiento? Sí, me permitiría responder de la siguiente manera. Nosotros somos un servicio local que incluye las comunas de San Pedro, de La Paz, Santa Juana, Lota y Coronel. Durante el verano nosotros fuimos afectados en distintos establecimientos nuestros por reiterados robos en nuestros establecimientos. Y yo diría, fíjate tú, no solamente robos, sino que verdaderas vandalizaciones de nuestro establecimiento educacional. Nosotros podemos cubrir ciertos perímetros de seguridad y de protección vía vigilancia, pero no tenemos guardias armados en nuestros establecimientos. Verdaderos turbazos fueron realizados en el mes de enero. Nosotros oficiamos a las autoridades de seguridad vía oficio, informando que efectivamente hay una debilidad en la protección territorial de los establecimientos, dadas estas realidades complejas. No es ninguna novedad, ustedes lo han informado permanentemente. Nosotros, en general, en las comunas, tenemos un déficit de cobertura en los territorios desde el punto de vista policial. Eso es un dato de la realidad. Y eso es un desafío, no solamente nosotros como sostenedores, dada nuestra condición legal de ser sostenedores y no policía, son las policías las que tienen que garantizar la seguridad y el orden público.
¿Han fallado las policías, entonces? Yo no sé si han fallado porque no soy el indicado de hacer la evaluación de las policías. Lo que sí debo decir es que debe haber mayor presencia policial en aquellos entornos escolares que requieren, por supuesto, de mayor seguridad. En las mañanas particularmente, cuando las familias se acercan a nuestros establecimientos, en todas nuestras comunas, yo le estoy hablando de una cantidad de 20.120 estudiantes, de 2.120 profesores y de 1.120 asistentes de la educación. Es un sistema escolar que se mueve. Y se mueve en realidades dinámicas, se mueve en comunas dinámicas, en comunas que pasan cosas. Y por lo tanto, evidentemente, se requiere evidentemente mayor presencia policial. Eso es un tema evidente al momento de lo que están ocurriendo estas cosas que son de altísima gravedad y que son elementos y hechos eminentemente delictuales. Sí. Más allá de estos puntos específicos que usted hacía, de estos vandalizaciones y robos que hubo al interior de centros educacionales durante el verano, usted hablaba de dinámicas complejas. Me imagino que es más que eso. El concepto que usted ocupa no es solamente para robos que ocurrieron en el verano. ¿Cuál es el análisis que usted hace de la situación y cuáles son precisamente estas dinámicas complejas? Es importante para saber efectivamente dónde está enclavado este colegio en particular, cuál es la realidad de las personas que viven alrededor también, porque son problemas que traspasan efectivamente las capacidades que tienen. Efectivamente, cuando nos referimos a dinámicas complejas, nos estamos refiriendo que hoy día hay un entorno social, no solamente por favor de la comuna de San Pedro, sino de un conjunto de comunas del país, ustedes lo describen diariamente, en donde hay mayores niveles de violencia, en donde hay mayores niveles de robo con mano armada, uso de arma blanca, y esto no tiene que ver solamente con los jóvenes, con los estudiantes, sino que efectivamente, y ustedes lo informan muy bien cotidianamente, debo decirle que ustedes ocupan casi 15 o 20 minutos, no solamente ustedes, CNN, sino que el conjunto de los noticiarios, dando cuenta de los portonazos, dando cuenta de los turbazos, dando cuenta de una serie de robos. Y esos fenómenos que se dan en el entorno de la escuela rebotan, por supuesto, evidentemente, en las escuelas. Las familias viven en un entorno social, viven en lugares donde a veces hay poca iluminación, donde a veces hay pocos espacios de recreación, y esos elementos, evidentemente, usted comprenderá, que tensionan el proceso educativo, y esas son las realidades complejas que hay que abordar en una dimensión mucho más amplia, que es educativa, que es de seguridad, que es de contención emocional y que en el fondo es de desarrollo social. ¿Narcotráfico también? No tengo los antecedentes, perdona, para afirmar que hay narcotráfico porque sería bastante osado o irresponsable afirmar. Lo más probable es que efectivamente también haya situaciones de narcotráfico, pero te insisto, serán las policías las que tendrán que informar si hay redes de narcotráfico. En ese sentido, Ramón, bueno, usted nos contaba que esta es una situación anómala. De todas formas, el hecho ocurrido ayer rompe esta normalidad de acá en más. Efectivamente, las actividades no van a ser iguales, las sensaciones de los apoderados, de los profesores, de los alumnos no van a ser las mismas, las de las autoridades tampoco van a ser iguales, las de las policías no van a ser iguales. Evidentemente que hay un cambio que comienza desde que se percutan esos disparos el día de ayer. ¿Cómo se trabaja para adelante, más allá de hacerse cargo en concreto? La investigación va por una línea, pero como SLEP, ¿cómo se hacen cargo efectivamente de esta situación que cambió en San Pedro de la Paz y posiblemente también en la región? Esto marca un antes y un después, no solamente en la región del Biobío, sino que diría en el país. Lamentablemente, ustedes creo que ya informaron, hay una situación en Melipilla que ocurrió hoy día en la tarde, sí. Lamentablemente, que grave, se fijan, porque hay situaciones que atacan a nuestros jóvenes y que hacen perder la vida a nuestros jóvenes. Nosotros estamos tomando medidas que son propias del Servicio Local de Educación, estamos trabajando con la directora del establecimiento y el equipo de gestión. Ya el día lunes vamos a trabajar con nuestros equipos de contención emocional, con nuestros psicólogos, con los equipos de convivencia. Lo mismo se ha sumado al trabajo de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío con su señor Ceremi también. Por tanto, aquí hay un trabajo interdisciplinario que apoya la contención emocional. Fíjate tú que no es fácil retomar las actividades escolares porque esto genera un trauma, genera miedo, genera temor, ¿cierto? Que a usted lo invada en su espacio donde vive, trabaja y se educa con armamento, genera temor. Vamos a evaluar el día martes y miércoles, porque esto no va a ser fácil retomar la normalidad educativa, la rutina escolar se va a demorar en términos de iniciar clases formales. Hay niños que vivieron esta experiencia, este establecimiento tiene educación de párvulo, tiene educación básica y tiene enseñanza media. Y nos estamos reuniendo con todos los actores y vamos a seguir pidiendo ayuda. Hemos conversado también con la Asociación Chilena de Seguridad, con la ACH, que es la mutual que nos acompaña, para ya a partir de la próxima semana, el lunes, desarrollar un plan de contención emocional
con especialistas, con psicólogos, y vamos a desarrollar un plan que lo más probable que dure de aquí a lo que termine el primer semestre. Estamos a casi par de semana a salir de vacaciones, y vamos a trabajar durante todo el segundo semestre en algunas mejoras sustantivas. Lo comento, vamos a generar un levantamiento del perímetro del establecimiento. Estamos con unos recursos que nos van a permitir mejorar también la iluminación, mejorar el sistema de cámaras. Hemos visto también que hay un debate sobre el uso de sistemas de detección de metales. Sí. Nosotros no nos cerramos a ninguna discusión, porque creo que hoy día aquí todo suma. Hemos escuchado, yo creo que a la familia lo que le importa es que todos los que estamos tomando decisiones, Ministerio de Educación, Alcaldía, Gobernación, Servicio Local de Educación, se ponga detrás de un solo fin. ¿Cuáles son las mejores iniciativas que permiten garantizar educación? Y si significa tener más cámaras, buscaremos los recursos para buscar más cámaras. Si significa mayores equipos de contención en el ámbito de la convivencia, en el ámbito del apoyo psicosocial a nuestros profesores, a las familias que también fueron agredidas y que fueron traumatizadas, ustedes recogían en sus notas. Es decir, aquí hay un trabajo multisectorial que no se resuelve con una sola decisión o no con una sola herramienta, que pudiese ser, por ejemplo, algún tipo de detector de metales o algún otro tipo de herramienta, sí, que en una discusión todas ellas son bienvenidas. Sí, le quería preguntar acerca de este debate, acerca de los detectores de metales a los ingresos de los colegios, entendiendo efectivamente cómo esto afectó a la comunidad, el miedo, el temor que hubo el día de ayer, que va a haber el día de hoy, que posiblemente, no sé cómo lo podemos medir en el tiempo, que va a existir efectivamente esta preocupación. Pero también, por otro lado, como un lugar que eminentemente debería ser seguro, donde los padres envían a sus hijos a aprender, a compartir, a crecer efectivamente, no se terminan transformando en cárceles. La escuela no es una cárcel, estoy muy de acuerdo. La escuela es un espacio de aprendizaje donde concurren libremente las familias, los estudiantes, los profesores a trabajar, a desarrollarse. Como usted muy bien lo comentaba, lamentablemente ocurren situaciones externas al establecimiento. En aquello que nos competen, vamos a seguir trabajando para fortalecer la seguridad escolar, la convivencia escolar. Y lo que ocurra fuera del establecimiento, lo vamos a trabajar con los organismos competentes, ya lo hemos dicho, con Carabineros, con los cuales hemos tenido conversaciones, con el municipio de San Pedro, en este caso, con su alcalde y sus equipos municipales, con el Ministerio de Educación y con todos los actores que nos permitan resolver temas de convivencia escolar y también detectar nuestras insuficiencias, porque no cabe duda que después de este aprendizaje vamos a tener que remirar todos nuestros protocolos, como usted lo ha bien dicho, pero también desde el punto de vista externo de los otros actores responsables, orden público, carabineros, policía, etcétera, vamos a trabajar para mejorar, como dice muy bien usted, la seguridad y garantizar que los aprendizajes de los niños estén a buen recaudo. ¿Se hace alguna autocrítica? Ha pasado muy poco tiempo, efectivamente esta autocrítica quizás no solamente sea por esta situación en particular, pero puede traer a colación efectivamente la revisión de otros protocolos, como usted dice, o de políticas que se puedan implementar. Pero desde la dirección del SLEP, ¿qué autocrítica hacen a raíz de lo sucedido el día de ayer? Nosotros siempre vamos a estar disponibles para aprender que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Llevamos 5 meses como sostenedor. Las realidades en los establecimientos son siempre dinámicas y cambiantes. Esto, como usted muy bien lo decía, marca un antes y un después. Fíjate tú que me gustaría decir que a lo mejor esto no va a volver a ocurrir en el entorno de nuestro establecimiento. Vamos a estar muy atentos, vamos a tener que estar monitoreando, vamos a tener que estar más alerta y nuestros reglamentos van a estar permanentemente revisados y trabajando con la comunidad. Yo diría que los padres y apoderados, nuestros profesores, van a requerir de una mayor atención, de un mayor apoyo y de un mayor acompañamiento y por supuesto nuestros estudiantes. Por lo tanto, yo recojo la autocrítica, yo recojo que uno tiene que ir aprendiendo de estas situaciones que son nuevas, que son violentas, pero que también nos obligan a los responsables sostenedores públicos denominados servicios locales de educación, que tenemos que estar muy atentos y estar permanentemente modificando y analizando nuestros protocolos para proteger a nuestra comunidad, que es el deber que nos asigna la ley y que además nos debe garantizar también que los niños puedan educarse y desarrollarse en un espacio seguro, tranquilo y de desarrollo. Ramón Jara Zavala, director ejecutivo del SLEP Andalien Costa, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile y por supuesto nuestros saludos para la comunidad educativa allá que no lo ha pasado bien durante las últimas horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches.
Ya nosotros cambiamos completamente de tema, entramos en el área política porque este viernes comenzó la campaña de los candidatos presidenciales que competirán el próximo 29 de junio en las elecciones primarias. El periodo se extenderá hasta el 26 de junio, 3 días antes de los comicios que definirán al ganador o ganadora del pacto que representará al oficialismo en la carrera a la moneda. El informe es de Macarena Román. Algunos con los cánticos más que claros. Otros tuvieron que ordenar sus filas. Se siente. Carolina presidenta, que se escuche, que se sienta. Carolina presidenta. Se siente. Y otros derechamente con su canción de campaña. Siempre está presente. Cada uno con su técnica le dio el vamos a su campaña presidencial de cara a las primarias de este 29 de junio. Yo siempre señalo que los candidatos a presidente son todos regionalistas, pero después se lo olvida. El candidato de la Federación Regionalista Verde Social fue el único que comenzó su campaña fuera de Santiago y aprovechó el tiempo para hacer sus críticas en defensa de las regiones, aunque lo cierto que por más lanzamientos o publicación en redes sociales que hayan, no sabemos si hay algún lugar de Chile en que estén atentos a las primarias. El 29 de junio hay primarias presidenciales. No tenía idea. Estoy como recién, de hecho, interiorizándome en este tema ahora que viene el tema de las elecciones presidenciales. No, no sabía. Yo creo que me voy a informar bien y sí, voy a ir a votar. Por si usted tampoco lo tiene claro, aquí se lo explicamos. El 29 de junio podrán votar independientes y militantes de los partidos que integran estas primarias. Habrá 4 candidatos, todos ligados al oficialismo bajo el nombre del Pacto Unidos por Chile. Y nosotros tenemos la disposición para someternos a escrutinio, pero queremos que la gente participe, no como en la derecha, que no se pusieron ni siquiera de acuerdo para una primaria y tienen ganas de gobernar el país. No se gobiernan ni siquiera entre ellos. Crítica a la derecha que no solo hizo la ex ministra del Trabajo, sus competidores también quisieron mandar un mensaje a la oposición. Que nosotros estamos comenzando el día de hoy nuestro despliegue de manera legal, no como la candidatura de Evelyn Matei, que como todos sabemos, hace actos de campaña fuera de plazo. De hecho, las últimas 2 elecciones presidenciales, mi sector no tuvo primarias legales. Y fuimos muy respetuosos de la ley y eso es lo que yo espero de todos los demás también. Pero en el oficialismo no se quedaron conformes con eso. La diputada Gael Yomans llegó hasta el CERVEL para poner una denuncia contra Evelyn Matei. La critican por fijar el 4 de junio a las 19 horas un acto de lanzamiento de campaña. El periodo electoral para hacer campaña son 60 días antes de la elección de la primera vuelta. Por lo tanto, estamos con harto tiempo de anticipación. Estamos con meses de anticipación. Por lo mismo, se están saltando la ley. Yo le pido a la izquierda que no entre en desesperación. Yo entiendo que para ellos la transparencia no es un eje fundamental de la campaña. Para nosotros sí, y es por eso que la vamos a presentar antes de cualquier acto que genere gasto electoral en la campaña del IMATE. Será el CERVEL quien defina si está en regla o no. Lo único concreto en el oficialismo es que continuarán con debates. Este viernes se llevó a cabo uno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde todos estuvieron presentes menos uno. Yo desconozco. No sé por qué no estuvo Gonzalo. Pero me hubiese gustado que hubiese estado ahí por lo menos. Sí, habría sido bueno, pero seguramente debe tener alguna razón por la que no pudo estar. Un debate en el que se marcaron las diferencias sobre el uso de Fuerzas Armadas, la inmigración, el conflicto en la Franja de Gaza y nuevamente por el aborto. Jaime Mulet, por ejemplo, propuso plebiscitar la medida. Cuando presentó el proyecto, la ministra el día de ayer dijo no se va a alcanzar a resolver en este periodo legislativo, dijo, porque es un proyecto largo que requiere, en fin. Entonces yo digo, ¿para qué lo presentó? Va a haber otro parlamento. Y yo creo que lo que no podemos hacer en una sociedad es que unos impongan su conciencia por sobre otros, sea cual sea el grupo mayoritario. Será justamente el grupo mayoritario de personas el que le dé el triunfo a una de estas 4 candidaturas, las mismas que se esperan convoquen al menos 1,5 millones de personas. Para eso podrán hacer campaña hasta el 26 de junio. El Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud de la defensa del desaforado diputado Mauricio Ojeda
implicado en la arista Manicure del caso Convenios, y modificó la cautelar de prisión preventiva que cumplía desde enero de este año. En su reemplazo se dictó arresto domiciliario total, arraigo nacional y el pago de una caución de 40 millones de pesos debido al peligro de fuga. Los detalles los entrega Colomba Aijo. Atravesando estas puertas, se esperaba ver al desaforado parlamentario Mauricio Ojeda, luego de que el juzgado de garantía de Temuco revocara este viernes su prisión preventiva y en su reemplazo dictara arresto domiciliario total, arraigo nacional y el pago de una caución de 40 millones de pesos. Este último requerimiento generó ciertos desencuentros en el propio tribunal respecto de cómo se cancelaba esta fianza, lo que impidió la salida del acusado en el marco de la arista Manicure del caso Convenios, según explicó la defensa del diputado. Esta circunstancia va a ser recurrida por mi parte, espero, en las próximas horas a través de un recurso amparo presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, toda vez que entendemos que ya dada la modificación de medida cautelar para una persona que está en prisión preventiva, solo procede entonces decretar la libertad. La defensa de Mauricio Ojeda buscará probar su inocencia en el juicio oral, luego de que en febrero pasado el Ministerio Público presentara la acusación formal y solicitara para el desaforado parlamentario 2 penas que suman 19 años de presidio. Precisamente la demora en fijar la audiencia de preparación de dicho procedimiento fue uno de los argumentos esgrimidos por la defensa para solicitar la modificación de la medida cautelar que hasta hoy pesaba sobre el diputado. Cuando una persona es acusada, el tribunal rápidamente, en un plazo breve, 35 días aproximadamente, debe fijar audiencia y preparación de juicio. Es su derecho, esa rapidez. Y resulta que mi representado lleva meses esperando esa audiencia. No podemos pretender que tener esta pena adelantada permanezca en el tiempo sin que ocurran los hitos de un procedimiento. Procedimiento en el cual la defensa de Mauricio Ojeda ha intentado revocar la prisión preventiva en 3 ocasiones, logrando su modificación en 2 de ellas. En ambas audiencias, el juzgado de garantía de Temuco ordenó arraigo nacional y arresto domiciliario total para el acusado, además del pago de 40 millones de pesos ante el riesgo de fuga. No consideramos que esta resolución se ajuste a las circunstancias del caso y por tanto vamos a efectuar efectivamente la apelación respectiva. En esta audiencia ya se ventilaron por nuestra parte cuáles son los argumentos y las justificaciones por las cuales se estima por parte del Ministerio Público que hay razones suficientes para estimar que la libertad del señor Ojeda es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Cabe recordar que la Fiscalía de Alta Complejidad investiga al parlamentario por el traspaso de 730 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAB y EDUC, cuyos representantes están acusados de haberse concertado con el diputado para defraudar al fisco. Novo Nordisk, la Embajada de Alemania, la Municipalidad de Renca y la Fundación Huertas Comunitarias inauguraron un espacio en una escuela de la comuna para que los estudiantes puedan aprender técnicas de cultivos de alimentos saludables. Una iniciativa que se espera replicar en otros colegios del sector. María Luisa Carrión con el informe. Con este corte de cinta, el Colegio Manuel Bulnes Prieto de Renca inauguró la primera huerta escolar, un espacio que podrán disfrutar sus 300 estudiantes y donde se busca puedan aprender a desarrollar técnicas y habilidades relacionadas al cultivo de alimentos saludables. Impulsar el cambio significa no solo tratar, pero también prevenir. Y este proyecto de las ciudades más saludables viene con este objetivo, ¿no? Por generar entornos alimentarios más sanos, por promover la actividad física y buscar financiación más sostenible hacia el futuro, creemos que podemos generar esta prevención y evitar que esas enfermedades crónicas sigan creciendo. Porque uno de los objetivos de Ciudades Más Saludables es abordar la prevención de enfermedades crónicas en niños, niñas y adolescentes. De ahí entonces la importancia de esta iniciativa y la unión de Renca a una red global que conforma más de 50 localidades en el mundo. Yo diría que esto fue a mediados del 2023, cuando empezamos a generar el caso local con todos nuestros equipos de trabajo. De alguna manera
a determinar cuál sería el mejor municipio, el más indicado para empezar a trabajar. Y fue ahí donde llegamos a Renca, quienes nos abrieron las puertas y tuvimos las primeras conversaciones, les presentamos este programa y los invitamos a participar. De alguna manera nos dimos cuenta que había mucho como nexo, que lo que ellos estaban haciendo tenía mucho sentido paralelamente a lo que nosotros queremos proponer. Luego vamos a llegar a otros colegios públicos de Renca con espacios como este, donde hay huertas urbanas, donde se conecta, además, y eso es muy importante, el trabajo que va a realizar la Fundación Huertos Comunitarios con el aprendizaje y por lo tanto los equipos docentes participan de esto. Y acá será clave el apoyo y la guía que entrega la Fundación Huertas Comunitarias, la que ayudará a generar el ambiente propicio para sacar el mayor provecho a este espacio y así poner en práctica las técnicas y habilidades que se vayan adquiriendo. Perfecto. De nuevo revolvemos un poquito. ¿Me puedes contar qué es lo que estabas haciendo acá? Estaba plantando. ¿Qué estabas plantando? Un árbol de manzana. Este espacio era una jungla de puro árbol, no sabía nada. Así que está bueno porque aprovecharon el espacio que había aquí. Nos dedicamos a hacer huertas en espacios urbanos como una herramienta de transformación social. Podemos ver en este espacio que era un lugar de escombros, ¿cierto? En donde se creó una huerta y aquí específicamente tenemos un cajón de hierbas medicinales, ¿ya? En donde hay diferentes especies que plantaron los niños y estas son puras especies perennes. Cuando llegaron con este proyecto, lo veíamos así como ya, ¿y qué vamos a hacer en este espacio? Y hoy en día, cuando ya está terminado, esto es un aula viva, es un aula en donde le vamos a sacar la mayor cantidad de provecho, no tan solo en ciencia, sino en habilidades para la vida, en el desarrollo de poder conectarte con el otro, de poder trabajar en comunidad. Entonces, no es tan solo aprendizaje de contenidos. Este proyecto que se espera puede implementarse en las 14 escuelas municipales que tiene la comuna de Renca es posible no solo gracias a Novo Nordisk y las autoridades locales, también cuentan con el apoyo de la Embajada de Dinamarca. Estas huertas es muy común en Dinamarca, cada escuela tiene un espacio como este. Estoy muy orgulloso que podemos hacerlo aquí también juntos con la Municipalidad de Renca y con la compañía Novo Nordisk. Está un lugar muy lindo y en Dinamarca los hijos y las niñas y niños están aprendiendo mucho de cómo se crece las alimentos de todo esto, entonces es una idea muy buena. Ambicioso proyecto que ya dio su primer paso. Este 2025 se inicia entonces la etapa de implementación del programa que una vez finalizado abarcará a 4.000 estudiantes, porque si de algo hay claridad es que es ahora y desde pequeños el momento de crear mejores hábitos para tener ciudades que favorezcan una vida saludable. Donald Trump afirmó este viernes que Israel y Hamás se encuentran muy próximos a acordar un alto al fuego en Gaza. La propuesta presentada por Estados Unidos fue aceptada por Israel. Sin embargo, Hamás no está satisfecho, ya que acusa que no cumple con sus principales exigencias. Los detalles en la nota de Antonia Galilea. Un nuevo intento por buscar una tregua en Gaza quedó suspendido. Hamás señaló este jueves que la propuesta realizada por la Casa Blanca y aceptada por Israel no cumple con sus principales exigencias. El pacto presentado por el enviado especial de Trump para Medio Oriente considera la liberación de 10 rehenes vivos y 18 cuerpos, a cambio de una tregua de 60 días. Pese a la posición del grupo islámico, el mandatario estadounidense asegura que están próximos a un alto el fuego en Gaza. Well, they're very close to an agreement on Gaza, and we'll let you know about it during the day or maybe tomorrow, and we have a chance of that. And I think we have a chance of making a deal with Iran also. They don't want to be blown up. They would rather make a deal, and I think that could happen in the not too distant future. That would be a great thing if we could have a deal without bombs being dropped all over the Middle East. Hamás señaló que estudiará la propuesta, pero mostró reparos ya que el plan, dicen, no cumple ninguna de las demandas justas y legítimas del pueblo palestino.
El grupo exige el cese total de las hostilidades, que las fuerzas israelíes retiren las posiciones que ocupan desde marzo y que la asistencia humanitaria se gestione a través de los canales de las Naciones Unidas. Esto en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en Gaza, con alertas de hambruna en la zona. Un análisis minucioso revela que la respuesta israelí busca fundamentalmente consolidar la ocupación y perpetuar políticas de matanza y hambruna, incluso durante lo que se supone que es un periodo de desescalada temporal. De todas maneras, el precedente para una nueva pausa al conflicto no es esperanzador. En marzo, Israel rompió la tregua pactada con Hamás cuando Netanyahu ordenó ataques por aire y tierra en la zona palestina. Desde esa fecha, la ofensiva israelí ha asesinado a más de 4.000 personas. Además, paralelo a las negociaciones, Israel anunció 22 nuevos asentamientos, considerados ilegales según el derecho internacional, en Cisjordania, en su mayor expansión desde 1993. Según el mapa proporcionado por las autoridades israelíes, los nuevos asentamientos aprobados se extienden por toda Cisjordania. La idea es negar por completo cualquier posibilidad de contiguidad territorial palestina para expulsar a las comunidades palestinas de sus hogares en los espacios abiertos de Cisjordania, lo que constituye una limpieza étnica. Y esto se lleva a cabo mediante el uso de la violencia extrema. La acción fue condenada por líderes europeos, que señalaron que impondrán sanciones y endurecerán su postura si Israel continúa con la expansión de los asentamientos en Cisjordania y el bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza. Y vamos a seguir revisando las noticias internacionales acá en el estudio junto a Alicia Contreras, la editora del área. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, ¿y tú, Ivo? Muy bien, también. Vamos a partir precisamente en Estados Unidos. Exacto, porque hoy Donald Trump despidió a su amigo, también su socio, Elon Musk, quien después de 130 días llegó al final de su trabajo en la administración de Donald Trump. Termina el plazo para que un empleado especial, que es el cargo que tiene Elon Musk, trabaje en la administración, y es por eso que él se va. ¿Pero era esos días? Sí. Son 130 días y se cumplieron ahora, y es por eso que Donald Trump le hace una despedida, le entrega las llaves de la Casa Blanca, y justo antes de terminar con su mandato, Elon Musk tuvo diferencias con Donald Trump. Sí. Al parecer esperó hasta el final, pero de todas maneras fue una despedida amistosa, varios elogios, llegó con el ojo morado Elon Musk. Dijo que por su hijo, que había estado peleando con su hijo. Pero ¿quién no estuvo presente? El hijo. De las últimas declaraciones conjuntas está presente el hijo, no lo llevó, pero sí llevó una polera con las palabras DOGE, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que hace una broma con The Godfather, usa ese símbolo. Rara la puesta en escena así. O sea, como incómodo el punto de prensa, como parado al lado. Bueno, lo habían hecho antes, que él parado al lado de Donald Trump. Sí, pero ya lo habían hecho antes. Llegó de todas maneras de manera informal a esta despedida, pero son hartas cosas pasaron en estos 130 días en esta polémica relación y polémico cargo que tuvo Elon Musk en la administración de Donald Trump. Laura Soto hizo un completo informe y nos cuenta qué fue lo que pasó. And I gave him a little special something we have here. Thank you. A very special that I give to very special people. And I thought I'd give it to Elon as a presentation from our country. Thank you, Elon. Thank you. Take care of yourself. Thank you. El hombre más rico del mundo deja Washington con honores, pese a no haber cumplido sus objetivos. Este viernes fue el último día de Elon Musk como líder de una turbulenta campaña para reducir los gastos del gobierno de Estados Unidos. Today it's about a man named Elon, and he's one of the greatest business leaders and innovators the world has ever produced. He stepped forward to put his very great talents into the service of our nation, and we appreciate it. And I just want to say that Elon has worked tirelessly helping lead the most sweeping and consequential government reform program in generations.
Aparentemente, el presidente Trump no quería que la salida de su colaborador fuese por la puerta trasera. Ambos insisten en que su amistad se mantiene, aunque pareciera que no con la misma intensidad del principio. Lo cierto es que su tiempo como empleado especial del gobierno era limitado. Podía ejercer el cargo por un plazo máximo de 130 días, tal como mandata la ley. This is not the end of DOGE, but really the beginning. My time as a special government employee necessarily had to end. I think the DOGE team is doing an incredible job. They're going to continue doing an incredible job, and I'll continue to be visiting here and be a friend and advisor to the president. Aunque breve, su incursión política no dejó indiferente a nadie. No solo pasó como un torbellino desmantelando las agencias federales, sino que también provocó graves daños a la reputación de sus empresas. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE, which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Inmediatamente, para bien o para mal, se ganó su protagonismo, el mismo día de la investidura haciendo este gesto. Luego, al interior del gobierno, presente, por ejemplo, en la primera reunión de gabinete. Al estilo Milei, la motosierra de Musk se hizo sentir. Decenas de miles de trabajadores federales fueron despedidos, suspendidos o se vieron forzados a renunciar. El impacto más grande se sintió en USAID, agencia que distribuye asistencia económica y humanitaria en el extranjero. Más del 80% de sus programas fueron cancelados. El poder que ostentaba generó animadversión al interior del gabinete e incluso conflictos con algunos miembros de este. I don't think the tension's high. Look, Elon's a very special person, and these cabinet people are special people. Trump siguió apoyando a su amigo, incluso con la compra de un auto Tesla, a raíz del boicot y la baja en las acciones que comenzó a enfrentar la compañía por el papel del magnate en los recortes federales. A partir de mayo, Musk comenzó a reducir su tiempo de trabajo en DOGE. Esta semana, en una entrevista con CBS, el magnate criticó el proyecto de ley de presupuesto de Trump que se tramita en el Congreso. I was disappointed to see the massive spending bill, frankly. Which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the DOGE team is doing. Un día después de conocerse estas palabras, anunció su retiro de la administración. El objetivo inicial de Elon Musk era recortar $2 billones de un déficit de 6 billones. En el camino, redujo esa meta a la mitad. Al final logró ahorrarle al gobierno solo $175 mil millones, mucho menos de lo prometido. Ahora queda en duda cómo funcionará el Departamento de Eficiencia Gubernamental sin la presencia del hombre más rico del mundo. Ahora, esa no fue la única noticia que llegó desde Estados Unidos, porque también después de esta despedida de la Casa Blanca, Donald Trump fue hasta Pensilvania, donde hizo un anuncio importante, visitó una fábrica de acero, una planta de acero, y anunció que va a elevar los aranceles a un 50%. Actualmente hay un arancel de un 25% a la exportación, a la importación de acero. Principalmente afecta a Brasil y a Canadá, son los dos países que más acero mandan a Estados Unidos. Y según Donald Trump, él quería aumentar esta cifra a un 40%, pero según él fueron los mismos ejecutivos de estas plantas de acero estadounidenses que le pidieron aumentarlo a un 50%. Acá el objetivo, ya lo hemos dicho antes, según Donald Trump, es potenciar las fábricas nacionales de acero, y es por esto que él lo sube a un 50%. De hecho, también le entregaron una polera de este equipo de fútbol, los Steelers, exactamente, que Nicolás Cabarca me decía que podía ser un símil como si Huachipato le entregara. Correcto. Una de hecho, tienen los mismos colores en el escudo. Exacto. Bueno, y pasó esto, entonces aumenta un 50%. Donald Trump ya está teniendo problemas con sus aranceles. Esta semana una corte interrumpió los aranceles, pero estos aranceles recíprocos y universales, por ejemplo, que a Chile tiene un 10%, porque decían que su origen, él impuso esos aranceles diciendo que había una emergencia nacional en Estados Unidos. Esta corte dice que Donald Trump no tiene la autoridad para hacer eso y por eso frenó estos aranceles.
Donald Trump acudió a una corte de apelaciones y se reanudaron. Estos aranceles son distintos porque utilizó otra normativa para imponer estas tarifas al acero que de todas maneras van a tener un efecto importante en la economía estadounidense. Pasamos a otro tema y nos vamos ahora a Gaza. Ya lo veíamos en el informe de Antonia Galilea. Hay una propuesta de alto al fuego. Sí. Hamás no está satisfecho con esta propuesta, pero en Gaza la situación es gravísima. Los niños están muriendo de hambre, no solo por los ataques israelíes, también por hambre. La ONU dijo que el 100% de la población en Gaza está en riesgo de hambruna. Y les queremos mostrar estas imágenes que son sensibles porque el embajador palestino ante la ONU se puso a llorar en plena asamblea debido a la situación que viven los niños en Gaza. Veamos. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. En los más de 50.000 muertos que ha habido en Gaza, la mayoría de ellos son mujeres y niños. Es grave lo que está pasando en Gaza y por lo pronto no se ve una solución a este conflicto. Sí, no, es conmovedora la escena, la imagen, más allá de lo que se pueda pensar, de lo político, las diferencias que existan, es imposible no poder conmoverse con esto, teniendo en cuenta los datos que son reales de lo que está sucediendo, lo que dice la ONU, el 100% de la población está a puertas de padecer hambruna, son bueno, noticias muy malas. Ojalá pueda existir este alto al fuego, pero de verdad, seriamente, no a media y que se corte. Vamos a pasar a otro tema y nos vamos a ir ahora a Harvard. Ayer se realizó la graduación de la clase de 2025 de Harvard, que está en una lucha importante con la administración de Donald Trump. Ha sido la única universidad que se ha podido negar a las exigencias de Donald Trump con estos recortes financieros que le está imponiendo y también con estas órdenes para que no pueda recibir estudiantes extranjeros. En esta graduación fue el presidente de Harvard quien habló ante los estudiantes y que él ha sido el responsable de responder a Donald Trump. Es la figura de la resistencia, por así decirlo. Y ahí habló, no se refirió exactamente a este conflicto con Trump, pero sí entregó un mensaje que recibió la ovación de todos los estudiantes. Mira. Welcome, family and friends, champions and supporters. Welcome guests from down the street, across the country and around the world. And welcome members of the class of 2025. Members of the class of 2025 from down the street, across the country, and around the world. Around the world, just as it should be. Alrededor del mundo, porque ahora la batalla de Donald Trump va en contra de los estudiantes extranjeros. Hay alrededor entre 30 y 40 estudiantes chilenos, por ejemplo, en Harvard, que hasta ahora están en el limbo porque Donald Trump pretende terminar con este programa de visado para los alumnos extranjeros. Está en pausa a raíz de la decisión de una jueza, pero de todas maneras está en suspenso el tema y está provocando el pánico entre los estudiantes extranjeros de Harvard. Alicia Contreras, editora de Internacional, muchísimas gracias por este completo reporte. Nosotros hacemos una pausa acá en CNN Prime, pero volvemos pronto.
Contrata la fibra de Movistar Empresas para que tu pyme se mueva al efecto fibra. Contrata tu plan de 800 megasimétricos con un 45% de descuento en movistar.cl. Está presentando Así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Siga en compañía de nuestro canal. Viernes 30 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches. Seguro de Auto Consorcio y Efecto Fibra Movistar Empresas presentaron CNN Prime.